El transhumanismo. Existe un grupo organizado y generosamente financiado que destaca sobre todos los demás que traman para conseguir la convergencia. La World Transhumanist Association, Asociación Transhumanista Mundial. El transhumanismo es el sueño de ultra alta tecnología de informáticos, filósofos, neurocientíficos y muchos otros. Se basa en utilizar los avances radicales de la tecnología para mejorar el cuerpo, la mente y a la larga la experiencia humana completa. Es la filosofía que sostiene la idea de que la humanidad debería mejorarse activamente y dirigir el rumbo de su propia evolución. Los transhumanistas desean convertirse en lo que ellos mismos denominan poshumanos, entre comillas. Un poshumano es alguien que ha sido modificado mediante mejoras del rendimiento del cuerpo y del cerebro hasta tal punto que ya no podría autodenominarse humano. Se ha transformado para convertirse en un ser completamente nuevo. A mucha gente le cuesta entender de qué se trata realmente el movimiento transhumanista y por qué es tan malo. Después de todo, consiste en mejorar nuestra calidad de vida, ¿no? ¿O consiste en lograr el control social a una escala gigantesca? En realidad es así exactamente como lo vieron fundaciones estadounidenses tan poderosas como la Fundación Rockefeller, el Fondo Carnegie y la Fundación Massey. La capacidad de lograr que las máquinas actúen como seres humanos y la capacidad de tratar a los seres humanos como si fueran máquinas. El logro final de un orden científico mundial de la sociedad fabiana de H. G. Wells en el que todo es tan exacto como una ecuación diferencial y en el que cosas tan imprevisibles como la creatividad humana jamás estropean las cosas. A la mayoría le suena algo salido de una película de ciencia ficción. Pocas personas son conscientes de los constantes avances tecnológicos que convierten la idea humanista en una posibilidad muy real en el futuro próximo. Ahora mismo, por ejemplo, se están desarrollando interfaces de neurochips, chips informáticos que se conectan directamente al cerebro. La finalidad última de un chip cerebral sería aumentar la inteligencia miles de veces, básicamente convirtiendo el cerebro humano en un superordenador. El bienestar emocional durante toda la vida es un concepto fundamental del transhumanismo. Esto puede lograrse recalibrando los centros de placer del cerebro. Se han sugerido fármacos modificadores del estado de ánimo que serán más sanos y más seguros que los psicotrópicos. Es la dictadura científica sin lágrimas del siglo XXI de Huxley, la era de los controladores del mundo. El objetivo consiste en reemplazar todas las experiencias aversivas por un placer que deje atrás las dudas de la experiencia normal humana. La nanotecnología, por ejemplo, es fundamental para los transhumanistas. Es la ciencia de crear máquinas del tamaño de una molécula. Unas máquinas así podrían crear tejido orgánico con finalidades médicas. Usar ese tipo de tecnología podría prolongar enormemente las expectativas de vida. El Congreso Internacional Global Future 2045 prevé que en el 2045 será posible vivir para siempre combinando la tecnología y la biología en algo llamado singularidad entre comillas. La singularidad se producirá en el momento en que la inteligencia artificial sobrepase las capacidades del cerebro humano. Desde cyborgs con expectativas de vida muy largas hasta máquinas a las que se transferirá la conciencia. Los transhumanistas afirman que es imposible predecir exactamente cómo será un poshumano, pero sí que será mejor. Mucha gente se suma a esa extraordinaria expectativa de un mundo mejor para todos. Se mire como se mire, se postula que la singularidad es la gran solución para los problemas globales del siglo XXI. Gracias al proyecto Genoma Humano, seremos capaces de descodificar el ADN. Gracias al uso de la genética aplicada, la ciencia podrá mejorar la raza humana, de lo que la mayoría de la gente no se percata desde que este concepto no es nuevo. El transhumanismo surgió del humanismo, que es otra ocultación del cientifismo, creado específicamente para que las operaciones de eugenesia mundiales pudieran llevarse a cabo sin que nadie se percatara.
la eugenesia. A lo largo de la historia ha habido quien, con la vista puesta en objetivos políticos concretos, ha utilizado el terror o la amenaza del terror contra poblaciones seleccionadas. La base científica de la tiranía ha sido siempre atractiva para las élites porque les ofrece una excusa cómoda para poder tratar a sus prójimos peor que a los animales. La eugenesia, una idea descabellada de superioridad e inferioridad hereditarias, nació en las décadas de 1880 y 1890 y tuvo su origen en una red de familias británicas entre las que se destacaba el primo de Darwin, Sir Francis Galton, Thomas Huxley, Lord Arthur Balfour, las familias Calbury y Wedgwood, así como otros estrategas del Imperio Británico de finales del siglo XIX, relacionados con el movimiento de la mesa redonda de Cecil Rhodes y Lord Alfred Milner. Entre comillas, Darwin y Huxley eran miembros de las redes que establecieron la Compañía Británica de las Indias Orientales y el Consejo Privado para remodelar la filosofía religiosa, científica y cultural en Inglaterra para el gobierno imperial. Como Charles Darwin casi nunca hablaba en público, Huxley se convirtió en su portavoz en su autoproclamado bulgo. La palabra eugenesia fue acuñada por Galton a partir de un término griego que significaba bien nacido, entre comillas, y ya en 1869 Galton había escrito un libro, El genio hereditario, en el que afirmaba que las familias aristocráticas del Imperio Británico eran de hecho una raza superior, que las cualidades mentales se heredan biológicamente, que la raza blanca está biológicamente mejor dotada para dominar el mundo, que los ingleses son la flor innata de la raza blanca, el hecho de que en la lucha por la vida se hubieran situado en lo más alto de la sociedad demostraba que eran lo mejor de la humanidad. En Enigmas of Life, los enigmas de la vida, de 1872. W. R. Gray, considerado cofundador de la eugenesia junto con Galton, afirma que Gran Bretaña, entre comillas, debe su dominio mundial y la amplia difusión de su raza por el planeta a una energía audaz y persistente de la que no está tan dotada ninguna otra variedad humana. En cualquier caso son los más aptos y los mejores los que más prevalecen, se multiplican y se expanden, y los que se convierten en mayor medida en los progenitores de las naciones futuras. Darwin atribuía su descubrimiento de la evolución al reverendo Thomas Malthus, escritor a su sueldo de la Compañía Británica de las Indias Orientales, quien popularizó la teoría de los recursos naturales limitados, la ley malthusiana. Parecía a lo que propuso la Conferencia sobre Población de las Naciones Unidas celebrada en El Cairo en 1994. Es una teoría demográfica sobre el crecimiento de la población que se desarrolló durante la Revolución Industrial en base al famoso texto de Malthus, Ensayo sobre el principio de la población de 1798, que no era otra cosa que una versión plagiada de Riflessioni suya Popolaratio delle Nazioni, Reflexiones sobre la población de las naciones, que el monje veneciano Giamara Ortes publicó en 1790. Según esta teoría, la población crece más rápido que las existencias de alimentos. Este es el sofisma típico que el Imperio Británico a lo largo de su historia ha intentado utilizar para lavar el cerebro de las poblaciones humanas, a fin de que crean en la existencia los límites del crecimiento. Pero la idea de la capacidad de sostenibilidad se funda en modelos animales. De ahí viene la idea de que para unos determinados kilómetros cuadrados de terreno, para determinada superficie del territorio, solo hay una cantidad limitada de individuos de tal especie que pueden ser sostenidos o mantenidos por ese territorio. Malthus presentó estas ideas diciendo que las poblaciones humanas crecen a un ritmo exponencial, a un ritmo geométrico, se multiplican por 2 cada 30 o 40 años, pero la capacidad de la tierra para sostener esas poblaciones, produciendo alimento, etc., crece a un ritmo aritmético,
Mediante este cálculo, Malthus declaró que existía un límite máximo de sostenibilidad para la Tierra de todo el planeta en cuanto a las poblaciones humanas, y que pronto íbamos a rebasar ese límite de sostenibilidad. Darwin puso de relieve su dependencia de Malthus en la introducción de su libro El origen de las especies de 1859, cuyo título completo es sobre el origen de las especies por medio de la selección natural o la de preservación de las razas favorecidas en la lucha por la vida. La lucha por la existencia entre todos los seres orgánicos en todo el mundo inevitablemente se desprende de su elevada capacidad de crecimiento geométrico. Esta es la doctrina de Malthus, aplicada a la totalidad de los reinos animal y vegetal. Como nacen muchos más individuos de cada especie de los que pueden sobrevivir, y como consecuencia de ello existe con frecuencia una lucha por la existencia, se desprende que si cualquier sea cambia, aunque sea ligeramente, de alguna forma que le beneficie, tendrá más posibilidades de sobrevivir y estará así seleccionado naturalmente. La selección natural es el genocidio extrapolado a su conclusión lógica, un tema muy conocido por la élite mundial. Según su lógica retorcida, algunas personas merecen vivir y la mayoría de nosotros merece morir. El mismo Darwin aseguró que el estatus de la élite es una prueba prima facie de su superioridad evolutiva, entre comillas. Como es lógico, la Real Sociedad de Londres, the Royal Society of London, la institución científica dedicada a la mejora del conocimiento natural, recogió estas nuevas ideas y promocionó mucho a Darwin. Como la había creado la monarquía británica, la Royal Society estaba evidentemente a favor de promover la idea de la superioridad genética de la familia real. La ciencia se estaba situando para sustituir la vieja concepción religiosa del derecho divino de los reyes para gobernar a las razas inferiores, nosotros. Malthus y la Compañía Británica de las Indias Orientales. Malthus, entre comillas, no era un simple pastor rural, sino también el economista jefe de la Compañía Británica de las Indias Orientales, BEIC, el mayor monopolio que había existido hasta entonces en el mundo, con un ejército que a finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX era mayor que en el del propio gobierno británico. En realidad, la BEIC, que comerciaba con esclavos y traficaba con drogas, era el Imperio Británico, y cuando la BEIC creó en 1805 su Haileybury College, una institución universitaria para formar a sus oficiales, Malthus fue nombrado primer profesor de economía política de Gran Bretaña y del mundo. Los alumnos de Malthus durante las siguientes décadas se convirtieron en los administradores de la BEIC y aplicaron sistemáticamente sus políticas de genocidio para mantener a las poblaciones nativas bajo el control. Solamente en la India mataron a decenas de millones de personas utilizando diversos métodos, como obligarlas a cultivar opio en lugar de comida, opio que la BEIC utilizó después para envenenar a los chinos. Por ejemplo, en 1770, es decir, 5 años después de la consolidación del dominio de la BEIC sobre el territorio de la India, solo en un año murieron 10 millones de indios, la mayoría de ellos de hambre y desnutrición. La BEIC estaba en ese momento aspirando al imperio mundial. No solo había consolidado su control de la monarquía británica, sino también del parlamento. Tenía un poder absoluto de la política británica en aquella época. Los británicos acababan de derrotar a los franceses en la Guerra de los 7 años, de modo que la compañía estaba comprometida con una política imperial que se hizo evidente con la primera hambruna de Bengala en 1770. Pero el genocidio en la India no se detuvo ahí. En 1783, 11 millones de indios murieron en menos de 2 años en la famosa hambruna de Chalisa. Algunas regiones de la India quedaron totalmente despobladas. El 60% de los pueblos y las autoridades desaparecieron de la faz de la tierra. 5 años después, en 1788 y 1789, otros 11 millones de indios murieron en la hambruna de la Calavera, llamada así por los huesos de las víctimas que se blanqueaban amontonados en las cunetas. Los vivos no daban abasto para enterrar a los muertos debido a la cantidad.
El famoso caso de la hambruna de la patata en Irlanda, llamada de la Gran Hambre, es otro ejemplo del genocidio organizado. En Irlanda se sabía perfectamente que aquello no fue una hambruna. Una hambruna significa escasez de alimentos. Aquello fue una hambruna provocada por la política británica. Había mucha comida, pero se exportaba sistemáticamente durante esta hambruna. En 1847 murieron de hambre 2 millones de irlandeses y se calcula que una cantidad similar emigró. Esto significa que la población de Irlanda pasó de 8.5 millones de personas a la mitad en apenas 2 años, entre la muerte por hambre y la emigración. Se produjo una reducción de la población irlandesa a la mitad. Esto entra en la definición de genocidio. El caso de África debería estar en la mente de todos porque estamos hablando de medioambientalismo verde. ¿Qué logró la política británica después de varias décadas de dominio colonial? La denegación de la tecnología, cuando se tiene acceso a la energía nuclear, a la desalinización, al ferrocarril de alta velocidad, porque hay regiones enteras de África que muestran imágenes hoy en día parecidas a los de los tiempos de la peste negra o a las de las hambrunas de los siglos XVI y XVII. Y eso que estamos en 2013. Enfermedades masivas, denegación de tecnología, esterilización forzosa de algunas poblaciones. Esto viene directamente de la ideología imperial racista británica. Es la idea de que algunas razas del mundo se merecen menos la tecnología moderna y los niveles de vida modernos que otras. Darwin y el X Club. Darwin, un hipocondríaco neurótico que apenas salía de su casa, no era un hombre, sino un proyecto, un hombre de paja de la guerra cultural, que el Consejo Privado de la Corona Británica dirigía de modo verticalista a través de la Compañía Británica de las Indias Orientales y sus redes, salones y tapaderas como la Sociedad de Metafísica, los ensayistas de Oxford, ensayis, los apóstoles de Cambridge, que acuñaron el término agnosticismo, el club de los coeficientes y los elitistas club masculinos de Londres, incluido el 10º club de los supuestos científicos que Huxley fundó el 3 de noviembre de 1864 para imponer el darwinismo. Es el 10º club. Huxley era una figura destacada del llamado movimiento obrero, que en realidad había fundado la élite de la Universidad de Cambridge, igual que su sucesora la Sociedad Fabiana unas décadas después. Hablaba de aquellos primeros socialistas sobre el darwinismo y entre comillas el método científico moderno. Según una historia del club, el 10º club puede considerarse el gabinete del Partido Liberal en el ámbito científico. Sus políticas eran avanzar la investigación, reformar la imagen pública de la ciencia y difundir la ciencia y las actitudes científicas en la sociedad. Fue influyente entre 1860 y 1890. Fue el partido en el poder entre 1870 y 1885. Bajo el liderazgo del 10º club, la ciencia se volvió fundamental para la cultura inglesa. La idea de la evolución. La idea de la evolución que supuestamente inventó Darwin ya había sido formulada antes. Su abuelo Erasmus Darwin, por ejemplo, había propuesto la teoría del antepasado común, entre comillas, en su libro Sonomia de 1794. Asimismo, el famoso diagrama del árbol de la vida de Darwin, que mostraba el antepasado común, de modo que todas las especies procedían de una o de un puñado de especies primitivas originales. Ya se había publicado de forma menos elaborada en un famoso libro de Robert Chambers, Vestigios de la Historia Natural de la Creación, en 1844. En cuanto a la idea de que una especie evoluciona hasta convertirse en otra especie debido a pequeños cambios en sus individuos, el naturalista francés Jean-Baptiste Lamarck había propuesto el concepto de la transmutación de las especies. En su libro Filosofía Zoológica en 1809, la teoría de la selección natural, el supuesto motor de la evolución, había sido presentada a la Real Sociedad de Londres en 1813 por el Dr. William Charles Wells, que huyó de América rumbo a Inglaterra cuando estalló la Guerra de la Independencia Americana.
La eugenesia en América. En Estados Unidos, la historia de la eugenesia se inició en el año 1904, cuando el destacado eugenista Charles Devenant creó el laboratorio de Cold Spring Harbor con fondos procedentes de los principales oligarcas americanos, los Rockefeller, Carnegie, Harriman, J. P. Morgan, hijo Mary Duke Biddle, de la familia tabacalera Cleveland Dodge, John Harvey Kellogg, de la fortuna de las cereales para el desayuno, Clarence Game de Procter y Gamble. Todos ellos financiaban discretamente la eugenesia como miembros de la Sociedad Americana de Eugenesia, así como experimentos de esterilización forzosa de personas inferiores, entre comillas, y diversas formas de control de la población que llegan hasta la Primera Guerra Mundial. Entre comillas, se obtuvieron millones de fichas con los árboles genealógicos de estadounidenses corrientes para planear la posible eliminación de las líneas consideradas inferiores. La finalidad del proyecto de las fichas era detectar las líneas de sangre inferiores y someterlas a una segregación permanente y a la esterilización para acabar con ellas. En 1910 los británicos habían creado la primera red de trabajadores sociales con el objeto expreso de que espiaran e impusieran el culto a la eugenesia racial que se estaba apoderando rápidamente de la sociedad occidental. Winston Churchill, el economista John Maynard Keynes, Lord Arthur Balfour y Julian Huxley, que acabó siendo el primer director general de la UNESCO después de la guerra, eran eugenistas convencidos. Evidentemente, una de las causas del problema mundial, tal como lo veía entonces y lo ve ahora la élite, era, entre comillas, la constante tendencia de la especie humana a reproducirse y multiplicarse. La existencia de una cantidad cada vez mayor de personas en el mundo aumenta las posibilidades de que creen problemas y de que exijan una mayor porción de gran pastel de la vida al que los Rockefeller y sus adinerados amigos creían que tenían derecho en exclusiva por la gracia divina. Pero los partidarios ingleses de Hitler no eran los únicos que patrocinaban la investigación eugenéstica. En los años 20 la familia Rockefeller financiaba el Instituto Kaiser Wilhelm de Genealogía y Demografía, que más adelante sería uno de los pilares fundamentales del Tercer Reich. Al final de la guerra, cuando los cadáveres todavía estaban calientes en toda Europa, los aliados protegieron a los científicos nazis que, como Joseph Mengele, había torturado a miles de personas hasta la muerte para que no fueran encausados. La rama radical nazi, la eugenesia, que había avergonzado a los controladores sociales angloamericanos, había ensuciado las palabras eugenesia e higiene mental. Pero no por ello los controladores iban a desistir. En 1956, la Sociedad Británica de Eugenesia decidió en una resolución que la sociedad debería practicar la eugenesia por medios menos evidentes. Eso significa la planificación familiar y el movimiento ecologista. El Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, y su división de actos terroristas, Greenpeace, además de ser grupos con ideas afines, no son meros elementos marginales que pueden ignorarse con facilidad. Son las tropas de asalto de la oligarquía en su lucha contra la humanidad. Simplemente rebautizaron cada una de las políticas utilizadas para controlar la población mientras seguían su trabajo bajo la protección de las Naciones Unidas y sus organizaciones asociadas. Las sociedades de eugenesia, eutanasia e higiene mental de Gran Bretaña, Estados Unidos y el resto de Europa se rebautizaron con el nombre más aceptable de Asociación de Salud Mental de Gran Bretaña y Asociación Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, que más adelante se convertirían en la Federación Mundial de Salud Mental. El Eugenics Quarterly Magazine se convirtió en Social Biology y la Liga Americana para el Control de la Natalidad en Planned Parenthood, planificación familiar, que actualmente es responsable de una despoblación masiva de África, aunque no todo el mundo lo sabe. Algunos de los principales organismos de ayuda y los grupos fundamentalistas cristianos de Estados Unidos han dominado encubiertamente a África las últimas décadas. Su lema es planificación familiar, entre comillas.
que adquiere un sentido totalmente distinto cuando se entienden sus verdaderas implicaciones y objetivos de largo alcance. Estas políticas de planificación familiar cuentan con el apoyo energético y sistemático de importantes donantes bilaterales como el gobierno de Estados Unidos a través de su sustituto, la USAID, Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, y de organismos multilaterales, muy especialmente la Federación Internacional de Planificación Familiar, IPPF, el Fondo de Población de las Naciones Unidas, UNFPA, y el Banco Mundial en África. Se aceptó la eugenesia como una forma genuina de ciencia. El darwinismo social hizo grandes avances hacia un mundo en el que el cientifismo haría realidad el sueño de Galton de lograr que la eugenesia fuera la religión del futuro. El destacado eugenista Julian Huxley dio un paso al frente y ofreció una solución. Simplemente inventó una nueva palabra para sustituir el término eugenesia entre comillas. Se trata de transhumanismo, que definió como la necesidad de la humanidad de comprender la importancia de dirigir el rumbo de su propia evolución. Sí, la eugenesia fue uno de los aspectos originales del transhumanismo, lo que era lógico puesto que Julian fue presidente de la Sociedad Británica de Eugenesia, que tenía la tarea de eliminar las variantes no deseadas del patrimonio genético humano. Mientras tanto, inmediatamente después de la guerra, Julian Huxley cambió el nombre de su programa por el control de natalidad forzoso, crecimiento económico cero y tecnología al control mental de masas, y siguió aplicando los principios que originaron el asesinato masivo de los racialmente indignos en la Alemania nazi. En 1946, Huxley anunció que aunque es cierto que cualquier política de eugenesia radical será política y psicológicamente imposible durante muchos años, es importante que la UNESCO se encargue de que el problema eugenésico sea examinado con la mayor atención y que la ciudadanía sea informada de las cuestiones que están en juego, de modo de lo que ahora es inconcebible pueda llegar a ser por lo menos concebible. En 1974, Henry Kissinger, el hijo intelectualmente sodomizado de Huxley, afirmó, entre comillas, la despoblación debería ser la principal prioridad de la política exterior con respecto al tercer mundo. Huxley fue fundador de la Sociedad Británica de Eugenesia y primer director general de la UNESCO, que buscaba una reducción de la población y lo que él llamaba una sola cultura para el mundo. También fue miembro destacado de la Federación Mundial de la Salud Mental, WFMH, director de la Asociación por la Reforma de la Ley del Aborto y fundador del Fondo Mundial para la Naturaleza, WWF, cuyo primer presidente fue el príncipe Bernardo de Holanda, exmilitante nazi y uno de los organizadores de las reuniones Bilderberg desde sus comienzos en 1954. Poca gente sabe que Huxley representaba a un insuperable conjunto social de cretinos. Entre ellos figuraba su abuelo Thomas Huxley, cuyo apoyo declarado a la degenerada teoría de la evolución de Charles Darwin le valió el apodo de Bulldog de Darwin, su mentor personal y satanista. A Aleister Crowley, el mencionado general de brigada John Rowley Rees, Bertrand Russell y H. G. Wells, cuya obra La conspiración franca apelaba a una dictadura mundial imperial fascista. Lo que hace que la conspiración franca sea franca no es exponer su plan maestro secreto ni revelar la lista de los miembros de su Sanctorum formado por ricos y poderosos, sino saber que las ideas, la filosofía y la cultura controlan la historia. También está implicado el hermano de Julian Aldous, autor del famoso libro Un Mundo Feliz. En él la población está dividida genéticamente en alfas, betas y así hasta llegar a los tontos epsilons producidos sistemáticamente mediante la aplicación de la eugenesia o leyes de crianza nazis. Mente colmena. Los transhumanistas usan con frecuencia el concepto de mente colmena, que se refiere a la enorme inteligencia colectiva que se creará cuando la gente de todo el mundo una tecnológicamente entre sí sus cerebros. Dicho de otro modo, crea una inteligencia completamente nueva a través de una existencia simbiótica.
En realidad se trata de la colmena de Galton Darwin, la creación de un nuevo hombre de la que se ha escrito durante muchos años. En el informe sobre la NBIC se habla mucho sobre la mente de colmena. Cito: prevemos que el vínculo de la humanidad se conseguirá gracias a la interconexión de un cerebro virtual de las comunidades de la Tierra que buscan la comprensión intelectual y la conquista de la naturaleza. Una sociedad de miles de millones de seres humanos conectados podría ser tan compleja en comparación con un ser humano individual como un ser humano lo es en comparación con una sola neurona. Al tener grupos locales de individuos mejorados conectados a una inteligencia colectiva global, las relaciones que generarían las tecnologías NBIC crearían nuevas capacidades clave. Un sistema así dispondría de información distribuida, control y nuevas formas de producción, actividad económica y educación. Podría estructurarse para mejorar la creatividad y la independencia de los individuos. Lejos de no ser natural, un sistema social colectivo de ese tipo puede compararse con una forma mayor de organismo biológico. Los organismos biológicos utilizan muchas estructuras como los huesos y el sistema circulatorio. La sociedad conectada gracias a la convergencia de las NBIC podría explorar nuevos caminos en las estructuras de la sociedad en un sistema cada vez más complejo. Es posible desarrollar una ciencia social predictiva y aplicar actuaciones correctivas y avanzadas basadas en las ideas de la convergencia de la NBIC. La cultura y la psicología humanas pueden experimentar una rápida evolución entrecruzándose como las cadenas idénticas de ADN. Esperemos que guiadas por la ciencia analítica, además por la sabiduría tradicional, el ritmo del cambio se está acelerando y la convergencia científica puede ser un hito histórico equipable al de la invención de la agricultura y la revolución industrial. Desde el punto de vista de la élite, esta colmena humana es desde hace muchos años la sociedad ideal. Este será el modelo de la poshumanidad. Él no va más en raza esclava, puesto que estará diseñada científicamente para no rebelarse, y la total desaparición del ser humano con su don divino de la razón para empezar a hablar, pensar y actuar colectivamente. Ni Julian Huxley podría haberlo dicho mejor. Ahora bien, no olvidemos al hermano de Julian, Aldous Huxley, autor de Las puertas de la percepción y un mundo feliz, el 20 de marzo de 1962, de una conferencia en la Universidad de California, Berkeley, en la que expuso claramente la visión de una sociedad planeada de cara al futuro. Podemos afirmar que en el pasado todas las revoluciones aspiraban básicamente a cambiar el entorno para cambiar al individuo. Hoy en día tenemos que abordar lo que podríamos definir como la revolución máxima, la revolución final en el que el hombre puede actuar directamente sobre el cuerpo-mente de sus prójimos. La naturaleza de la revolución final con la que actualmente nos enfrentamos es precisamente esta, que estamos desarrollando una serie de técnicas que permitirán a la oligarquía dominante que siempre ha existido y que es de suponer que siempre existirá lograr que a la gente le encante su servidumbre. En primer lugar, estandarizar la población, eliminar las inconvenientes diferencias humanas, crear modelos producidos en masas de seres humanos distribuidos en algún tipo de sistema de clases científicas. Las predicciones que eran simples fantasías, cuando la ciencia hace 30 años se han hecho realidad o están en camino de hacerse realidad, no aterrorizando, sino haciendo la vida mucho más agradable de lo que suele ser. Agradable hasta el punto de que a los seres humanos les encantará una situación que de acuerdo con cualquier estándar humano razonable no les tendría que gustar, y creo que esto es perfectamente posible. Uno de los avances más recientes en el ámbito de la neurología es la implantación de electrodos en el cerebro. Esto naturalmente se está haciendo a gran escala en ratas para estudiar sus comportamientos. Pero volvamos al informe sobre la NBIC, la convergencia de las ciencias y las tecnologías, que inició con la integración de la nanoescala y sus enormes implicaciones individuales, sociales e históricas, ha creado una oportunidad inmensa.